En Valdemora, un pequeño pueblo polvoriento de la meseta castellana donde todos se conocen, y las murmuraciones vuelan más rápido que el viento de la tarde. Había pocas cosas que sorprendieran a nadie. Allí, la vida se medía por el repique de las campanas, las fiestas patronales y las reuniones del consejo municipal, que solían ser tan predecibles como el sermón del domingo. Esa mañana de principios de primavera, la plaza mayor olía a tierra húmeda y pan recién horneado. El consejo se reunía en la sala anexa al ayuntamiento, una estancia de paredes encaladas y vigas de madera oscura, donde las sillas de Anea crujían al menor movimiento. Entre los presentes estaba doña Elena Hart, la maestra del pueblo, que desde hacía 3 años impartía clase a los hijos de labradores, artesanos y pequeños comerciantes. Elena tenía 28 años y una determinación que contrastaba con su aspecto sereno. Había llegado desde Madrid, escapando de un futuro que parecía escrito de antemano: casarse por conveniencia o resignarse a la etiqueta de solterona. Con su título de maestra bajo el brazo, buscó en Valdemora la independencia y la dignidad que la capital le había negado. Pero en un lugar como aquel, ser mujer, vivir sola y no tener marido, era motivo suficiente para alimentar la lengua afilada de más de una vecina. Doña Perfecta, la mujer del párroco, había hecho del asunto una cruzada personal, y no era la única. Señorita Hart, empezó don Anselmo, el alcalde, con su voz grave y pausada. Hay ciertas inquietudes en el pueblo acerca de su situación. Elena dejó la tiza sobre la mesa y lo miró directamente, intentando no dejarse llevar por la irritación. ¿A qué se refiere exactamente, señor alcalde? A que ya va siendo hora de que siente la cabeza. Intervino doña Perfecta, con ese tono de autoridad que usaba como si hablara en nombre del mismísimo cielo. No es propio que una mujer de su edad viva sola y, menos aún, educando a nuestros niños. No veo cómo mi estado civil afecta a mi manera de enseñar, replicó Elena con la voz firme pero contenida. No es cuestión de su capacidad, sino de decoro, añadió el boticario, que también formaba parte del consejo. La gente habla, y ya sabe usted cómo es eso. Elena respiró hondo. Sentía el calor subirle a las mejillas. 3 años de dedicación, de madrugones para encender la estufa de leña en invierno, de enseñar a leer y escribir a niños que apenas tenían libros, y lo único que les preocupaba era si tenía o no un anillo en el dedo. Muy bien, dijo, cruzándose de brazos. Si tanto les inquieta, pongámoslo fácil. Si algún hombre en Valdemora sabe leer latín, me casaré con él. El silencio que siguió fue tan espeso que se podía cortar. Los hombres presentes se miraron entre sí, algunos con una sonrisa socarrona. El latín era para los curas y los eruditos de ciudad, no para pastores, arrieros o comerciantes. Fue entonces cuando, desde el fondo de la sala, un hombre alto y de andar pausado se levantó. Llevaba sombrero de ala ancha en la mano y la piel curtida por el sol de la llanura. Sus ojos grises, serenos pero intensos, se posaron en Elena. Era Marcos Thatcher, un vaquero que trabajaba en una finca a las afueras del pueblo. Siempre cumplía con su trabajo, hablaba lo justo y no se le conocían amigos cercanos. Sin decir palabra, avanzó hasta colocarse frente al consejo. Y entonces, con una pronunciación impecable, empezó a recitar los primeros versos de la Eneida de Virgilio. Arma virumque cano, Troia equiprimus a Boris. Las palabras fluyeron con un ritmo que parecía música antigua. Algunos asistentes fruncieron el ceño, otros se inclinaron hacia adelante, como si quisieran atrapar cada sílaba. Elena sintió que el corazón le latía más rápido, no por la vergüenza de su desafío, sino por la sorpresa, y algo más que no quiso nombrar. Cuando terminó, el silencio fue absoluto. Ni siquiera se oía el rumor de la calle. Marcos inclinó la cabeza hacia ella. «Señorita Hart», dijo, y se dio la vuelta para marcharse, dejando tras de sí un aire cargado de preguntas. El resto de la reunión transcurrió sin que nadie lograra concentrarse en los asuntos del día. La noticia correría como pólvora por las calles empedradas. El vaquero que sabía latín. Esa tarde, de vuelta en la escuela, Elena repasó mentalmente lo ocurrido. Recordaba bien la imagen de Marcos.
su ropa limpia pero gastada, las manos fuertes y marcadas por el trabajo, y esa manera de mirarla como si pudiera ver más allá de las apariencias. Se preguntó qué hacía un hombre con su formación trabajando entre reses y caballos, tan lejos de cualquier biblioteca. En Madrid había conocido a licenciados incapaces de sostener una conversación interesante. Y, sin embargo, aquel vaquero... La campana de la iglesia marcó las 6. Afuera, las golondrinas cruzaban el cielo en picado. Elena se obligó a centrarse en preparar la lección del día siguiente, pero las palabras en latín seguían resonando en su mente, como un eco que se negaba a apagarse. Al día siguiente, mientras encendía la estufa de hierro en la esquina de la clase, escuchó unos pasos en el porche. La puerta se abrió y allí estaba Marcos, con el sombrero en la mano. «Buenos días, señorita Hart», saludó con voz grave. «Buenos días, don Marcos», respondió ella, intentando ocultar la sorpresa. «¿A qué debo su visita? Pensé que quizá querría saber por qué acepté su reto». Elena se apoyó en el escritorio, cruzando los brazos. «Ilústreme». No fue por presunción, ni por dejar en evidencia a nadie. Fue porque me pareció que merecía una respuesta seria. Nadie debería hablar sin pensar que quizá alguien escucha con atención. Sus palabras, sencillas pero cargadas de intención, dejaron a Elena momentáneamente sin respuesta. Aquello no sonaba a galantería vacía, sino a respeto. Y eso en Valdemora era más raro que un verano sin fiestas. Marcos se inclinó levemente en señal de despedida. «Que tenga buen día, señorita Hart», y salió, dejándola con más preguntas que antes. En la plaza, las conversaciones sobre el episodio del consejo no cesaban. Algunos lo tomaban como una anécdota divertida. Otros, como un misterio digno de ser resuelto, pero para Elena se había convertido en algo personal. Una incógnita que quería despejar, aunque supiera que hacerlo podría cambiar el rumbo de su vida en Valdemora. Mientras guardaba los cuadernos de los niños, se sorprendió pensando que tal vez, solo tal vez, aquel reto en latín no había sido un error, sino el principio de algo mucho más grande. Durante los días siguientes al famoso reto en latín, Valdemora se convirtió en un hervidero. En la plaza, en la panadería de don Julián, en la barra del bar de la esquina, todo el mundo comentaba la hazaña de Marcos Thatcher, el vaquero que recitaba a Virgilio como si hubiera nacido en un claustro universitario. Las exageraciones corrían como las carreras de los chavales en fiestas. Algunos juraban que lo había hecho de memoria completa, otros que hablaba 5 idiomas, y que incluso había traducido para un embajador. Elena Hart escuchaba los rumores con una mezcla de curiosidad y cautela. Sabía bien cómo funciona la lengua en un pueblo. Igual levanta a alguien a los cielos que lo hunde en un barrizal de maledicencias. Pero la imagen de Marcos, de pie, con los ojos fijos en ella mientras pronunciaba aquellos versos antiguos, seguía apareciendo en su mente con una nitidez desconcertante. Aquella tarde de jueves, cuando las clases ya habían terminado y el eco de las risas infantiles se había apagado, Elena permanecía en la escuela revisando los cuadernos. La luz dorada del atardecer entraba por la ventana, dibujando rectángulos cálidos sobre el suelo de madera. Fue entonces cuando escuchó de nuevo aquellos pasos tranquilos en el porche. «Buenas tardes, señorita Hart», saludó Marcos, inclinando ligeramente la cabeza, con el sombrero entre las manos. «Buenas tardes, don Marcos», respondió ella, dejándolo pasar. «¿Viene a ponerme otro examen en latín?» Una ligera sonrisa cruzó el rostro de él. «No, vengo a ofrecerle leña. He visto que esta mañana le costaba encender la estufa. La leña que le trae el ayuntamiento está húmeda». En un abrir y cerrar de ojos, dejó junto a la puerta un haz de troncos perfectamente cortados y secos. Elena le dio las gracias, y por un momento ambos se quedaron en silencio, oyendo el canto lejano de un gallo y el golpeteo de una carreta al pasar por la calle empedrada. Fue él quien rompió el silencio. «Sé que lo del otro día la dejó con preguntas. Alguna que otra sí», admitió ella sin apartar la mirada. «No es común encontrar a alguien que cite a Virgilio en un pueblo como este, ni encontrar a una maestra que desafía todo el consejo».
replicó él con serenidad. Aquel cruce de frases, sencillo en apariencia, fue suficiente para encender en Elena la certeza de que Marcos no era un hombre corriente. Había en su voz una calma medida, la de quien piensa antes de hablar, y en sus gestos, una cortesía que no era impostada, sino natural. Los días fueron trayendo pequeñas coincidencias. Una mañana, al llegar a la escuela, encontró el tintero principal reparado. Otra tarde, al salir, vio que la cerca del huerto estaba apuntalada con maderas nuevas. Nadie en el pueblo necesitaba preguntar quién estaba detrás. Marcos hacía las cosas sin anunciarse, como si su forma de estar presente fuera precisamente no llamar la atención. Elena empezó a fijarse en cómo lo trataban los demás. En la taberna, los jornaleros lo saludaban con respeto, pero él rara vez se quedaba a beber. En la tienda, pagaba en efectivo y se marchaba sin entretenerse en charlas. No acudía a bailes ni a partidas de cartas en el casino. Era como si viviera en un margen tranquilo de la vida del pueblo. Sin embargo, todos sabían que podían contar con él si había que ayudar en una faena o en una urgencia. Una tarde, al finalizar las clases, encontró sobre su escritorio un ramo de flores silvestres, amapolas, margaritas, espigas y una ramita de lavanda. No había nota, pero entre las flores, cuidadosamente protegido, había un pequeño pétalo prensado dentro de una hoja doblada de papel Biblia. Intrigada, abrió el papel y reconoció de inmediato el puesto. Un pasaje de las Metamorfosis de Ovidio, en latín, subrayado en tinta azul. El fragmento hablaba de la transformación y de cómo algo podía cambiar de forma sin perder su esencia. Elena sonrió sin querer. Aquello no era un regalo cualquiera. Era un mensaje. Un guiño intelectual que demostraba que Marcos no solo había estudiado, sino que sabía elegir las palabras y los símbolos con intención. Ese mismo fin de semana, al salir de misa, lo vio en la Plaza Mayor atando un saco en la grupa de su caballo. Ella se acercó. «Gracias por las flores», dijo, sin preámbulos. «Me alegra que le gustaran», respondió él, ajustando la cincha. «Pensé que podría ponerlas en la clase, darles un poco de color a esos pupitres serios». «¿Y el pétalo prensado? ¿También era para alegrar la clase?» Marcos la miró con una chispa de picardía en los ojos grises. «Eso era para alegrarle el día a usted». Elena sintió un calor extraño en el pecho. No estaba acostumbrada a ese tipo de atenciones. No eran halagos superficiales, ni promesas vacías, sino gestos pensados para ella. Y, aunque una parte de sí misma le decía que debía mantener las distancias, otra no podía evitar la curiosidad. Con la llegada de abril, el campo se cubrió de verdes y amarillos, y el aire olía a hierba fresca. Un lunes, al terminar la jornada, Elena estaba cerrando las contraventanas cuando Marcos apareció cargando una caja. «Es para usted», anunció, colocándola sobre una mesa. Al abrirla, descubrió un juego de ajedrez tallado a mano en madera de olivo. Cada pieza estaba trabajada con un detalle asombroso. Los caballos parecían a punto de relinchar. Las torres tenían ventanucos diminutos, y la dama lucía una corona tan delicada que parecía real. «¿Lo ha hecho usted?», preguntó Elena, impresionada. «Sí, las noches de invierno son largas en el campo. Uno necesita tener las manos ocupadas». «Es precioso. Y no es un regalo cualquiera. Pensé que podría jugar alguna partida conmigo, si le apetece». Esa misma tarde, después de que el último alumno se marchara, colocaron el tablero en una mesa junto a la ventana. El sol poniente teñía de oro las piezas mientras empezaban la partida. Elena se sorprendió al comprobar que él jugaba con paciencia, sin prisas, analizando cada movimiento. Había estrategia, pero también creatividad. «Juega como alguien que ha estudiado», comentó ella en un momento. «Digamos que siempre he tenido curiosidad por aprender», respondió él, sin dar más detalles. La conversación fluyó entre jugada y jugada. Hablaron de los niños de la escuela, de cómo algunos aprendían mejor con ejemplos prácticos que con teoría pura. Marcos sugirió usar problemas de la vida real,
medir un terreno, calcular cuántos litros de agua llenarían un pozo o cuántos kilos de trigo cabían en un carro. Elena tomó nota mental. Era un consejo tan simple como valioso. Cuando se despidieron esa noche, el tablero quedó dispuesto para una revancha al día siguiente. Elena cerró la escuela con la sensación de que algo estaba cambiando. No era solo la atracción, que empezaba a ser evidente, sino la certeza de que aquel hombre guardaba una historia que no encajaba con la imagen de un simple vaquero. Marcos Thatcher, el hombre que había recitado a Virgilio en medio de un consejo incrédulo, no solo desafiaba la lógica de Valdemora, también estaba empezando a desafiar la suya propia. La rutina de partidas de ajedrez y conversaciones al caer la tarde se había convertido en una especie de ritual entre Elena y Marcos. No había un acuerdo formal, pero ambos sabían que cuando la última campanada de la iglesia sonaba al ponerse el sol, uno de los dos cruzaría la plaza y se presentaría en la escuela. Aquella tarde de viernes, el aire olía a lluvia. Levas la lluvia. Elena había encendido la lámpara de aceite, y el tablero de ajedrez estaba ya dispuesto cuando Marcos entró, sacudiéndose el sombrero y dejando caer unas gotas al suelo. Traía en el bolsillo interior de su chaqueta un pequeño cuaderno, que asomaba lo suficiente para que la maestra lo advirtiera. La partita comenzó con movimientos cautelosos. Afuera, las primeras gotas golpeaban las tejas. Dentro, el silencio se rompía solo con el leve roce de las piezas sobre la madera y algún comentario aislado. Elena, que ya había aprendido que Marcos pensaba más de lo que decía, decidió provocarle un poco. Tiene usted una manera muy metódica de mover las piezas. ¿También es así en todo lo demás? Digamos que me gusta considerar las consecuencias antes de actuar, respondió él sin levantar la vista del tablero. Siguieron jugando. A mitad de partida, mientras él se inclinaba para recuperar una pieza caída, algo resbaló de su chaqueta y cayó al suelo con un chasquido suave. Elena, por instinto, se agachó antes de que él pudiera reaccionar. Entre sus dedos quedó una fotografía antigua, en tono sepia, de un hombre joven vestido con traje oscuro, corbata y chaleco, de pie frente a un edificio imponente de piedra. Lo primero que le llamó la atención no fue la arquitectura de fondo, sino el parecido. Aquel joven, más pulido y con el cabello cuidadosamente peinado, no podía ser otro que Marcos. Él se enderezó rápido, arrebatándole la foto con un gesto contenido pero tenso. No tenía que verla. Pues la he visto, replicó ella, sin dureza, pero con firmeza. ¿Quién es? Soy yo. De otra vida. Elena sintió que el silencio entre ambos se llenaba de preguntas. ¿Afuera? ¿La lluvia arreciaba? Como si quisiera encubrir lo que estaba a punto de confesarse. ¿Qué hacía un joven con esa pinta en esa otra vida?, preguntó ella cruzando los brazos. Marcos respiró hondo, apoyando la fotografía sobre el borde de la mesa, como si el peso de esa imagen fuera más que el del papel. Estudiaba en la universidad. Medicina. Elena parpadeó, sorprendida. No era una revelación menor. El vaquero que cortaba leña y reparaba cercas había sido, en realidad, un estudiante de medicina en una ciudad lejana. ¿Y cómo ha pasado de eso a trabajar en el campo? Tan lejos de todo. Es una historia complicada, y no estoy seguro de que contársela ahora sea lo más prudente. Aquella respuesta encendió más su curiosidad. No había en su tono soberbia ni desprecio, sino una cautela que sonaba a miedo o a dolor. Marcos, si cree que no puedo encajar lo que sea que tenga que decirme, se equivoca, dijo ella con calma. No soy de las que se asustan fácil. No es cuestión de asustarse, Elena. Es que algunas verdades cambian la forma en que nos miran los demás. El resto de la partida transcurrió con una tensión invisible. Marcos se mostró educado, pero reservado, como si la caída de aquella foto hubiera levantado un muro invisible entre ambos. Elena, por su parte, no dejó de observarlo, intentando adivinar qué clase de pasado podía hacer que alguien renunciara a todo y se escondiera en un pueblo perdido. Al terminar,
Él guardó las piezas con más cuidado del habitual. «Gracias por la partida», dijo, antes de ponerse el sombrero y salir a la lluvia. Esa noche, Elena apenas pudo dormir. La imagen del joven elegante de la fotografía se mezclaba con la del hombre que había conocido en Valdemora. Dos versiones de una misma persona que parecían no encajar, como piezas de un puzzle de distinto juego. 2 días después, un domingo por la tarde, decidió dar un paseo por las afueras. El cielo estaba despejado y la tierra olía a limpio tras la tormenta. Siguiendo un camino de tierra, llegó a la finca donde trabajaba Marcos. Lo encontró junto al establo, cepillando a un caballo con movimientos tranquilos. «Ha venido hasta aquí para hablar», dijo él, más que preguntar. «Sí, quiero entender quién es en realidad». Él dejó el cepillo sobre una repisa y se apoyó en la valla. «Le diré lo que puedo. Lo demás tendrá que esperar». Y así, con la brisa moviendo las crines del caballo y el sol de la tarde tiñendo de oro el campo, empezó a contarle fragmentos de su historia. Le habló de su infancia en una familia de comerciantes acomodados, de su ingreso en la Facultad de Medicina, de las horas de estudio en bibliotecas que olían a cuero y papel viejo. Pero también le confesó que algo, no dijo qué, había ocurrido para truncar ese camino. Que había dejado atrás no solo la carrera, sino la ciudad entera, y que desde entonces se había ganado la vida con trabajos duros, lejos de cualquier sitio donde pudieran reconocerlo. «¿Reconocerlo?», preguntó Elena. Marcos asintió, pero no dio más explicaciones. «Lo que importa ahora», añadió, «es que aquí tengo un trabajo, un techo y ciertas razones para quedarme». Elena captó la insinuación, pero no quiso presionar. Sin embargo, una idea empezó a germinar en su mente. Aquella historia incompleta no era solo un misterio por resolver. Podía ser también una herida que él aún no estaba dispuesto a mostrar. Esa noche, en la soledad de su cuarto tras la escuela, Elena sacó una hoja de papel y empezó a escribir. No sabía si alguna vez se la daría, pero necesitaba poner en palabras lo que pensaba. Que nadie debería cargar para siempre con un pasado como si fuera una condena perpetua. Que las personas podían rehacerse. Mientras escribía, recordó el pétalo prensado en el libro de Ovidio y se preguntó si Marcos se vería a sí mismo como una de esas metamorfosis. Un hombre que había cambiado de forma, pero seguía siendo, en esencia, él mismo. Y aunque sabía que no era momento de forzar respuestas, también comprendía que tarde o temprano la verdad saldría a la luz. La tensión que había dejado la conversación en la finca no se disipó en los días siguientes. Elena continuó con sus clases y Marcos siguió con su trabajo en el campo. Pero las partidas de ajedrez se suspendieron sin que ninguno lo propusiera abiertamente. La fotografía sepia había abierto una puerta que él parecía empeñado en mantener medio cerrada. Un miércoles por la tarde, Elena recibió la visita de doña Carmen, la mujer del dueño de la finca donde trabajaba Marcos. Había ido a la escuela para llevar un saco de patatas recién cosechadas como agradecimiento por las clases de refuerzo que la maestra daba a su nieto. «Pásese por la finca cuando quiera, hija. Marcos anda estos días arreglando el desván, que estaba hecho un desastre». El comentario, dicho con toda inocencia, se le quedó rondando a Elena. El domingo, aprovechando que no tenía clases y que el tiempo era claro, decidió aceptar la invitación. No llevaba intención de espiar, pero sí de encontrar un momento tranquilo para hablar. Sin embargo, al llegar, encontró la puerta del establo abierta y un ruido sordo procedente del piso superior de la vieja nave donde guardaban herramientas. Subió por la escalera de madera, y allí estaba él, arrodillado en el suelo, recogiendo un montón de papeles que se habían esparcido por todas partes. A un lado, un tablero suelto del suelo dejaba ver un hueco a modo de escondrijo. «No sabía que tenía visita», dijo Marcos sin alzar la vista. Su voz sonaba tensa. Elena se agachó para ayudarle y, sin querer, sus manos tocaron uno de los sobres. Estaba dirigido a una tal señorita Catherine Whitmore, Filadelfia. La letra era la de Marcos,
clara y elegante. Miró a su interlocutor en silencio. Él, al ver que no intentaba apartar la carta, suspiró y dejó caer el resto de los sobres que llevaba en las manos. «Supongo que ya da igual», murmuró. «Las ha visto». Se sentaron en el suelo, rodeados de sobres amarillentos y doblados con cuidado. No estaban abiertos, todos parecían escritos y guardados, pero no enviados. «Son cartas que nunca llegaron a destino», explicó él. «Las escribía Catherine, mi prometida, de entonces». Elena notó un leve vuelco en el estómago, no por celos, sino porque, por primera vez, el pasado de Marcos adquiría un nombre y una forma concreta. ¿Qué pasó con ella? Marcos miró hacia la ventana pequeña del desván, como buscando en el horizonte las palabras. «Íbamos a casarnos al terminar mis estudios de medicina. Nuestras familias lo habían acordado, y al principio creí que aquello era lo que quería. Catherine era perfecta en los términos que la sociedad entiende, educada, hermosa, de una familia influyente. Pero había otro, un tal James Morrison». El tono de Marcos se endureció ligeramente al pronunciar el nombre. Un día, en una fiesta en casa de su padre, los encontré juntos en el jardín. Él había bebido y yo perdí el control. Hubo empujones, un golpe, y James cayó contra el borde de una fuente. No volvió a levantarse. Elena escuchaba sin interrumpir. En su cabeza, la escena se dibujaba como un cuadro de tonos oscuros y bordes difusos. «¿Y te culparon a ti?» «Todos». Catherine dijo que yo había atacado a James en un arrebato de celos. Las amistades y la posición de su familia hicieron el resto. Antes de que pudiera defenderme, ya se hablaba de un juicio. Así que huí. El silencio se instaló entre ellos, roto solo por el leve crujido de la madera bajo sus pies. «¿Y estas cartas?», preguntó Elena, acariciando uno de los sobres. Necesitaba hablarle, explicarle, aunque nunca me atreví a enviarlas. Escribir era la única forma de no olvidar quién había sido yo antes de todo aquello. Elena tomó uno de los sobres y lo abrió despacio, con la mirada de él fija en cada gesto suyo. La carta, fechada apenas unos meses antes, decía: «Catherine, hay días en que me convenzo de que todo fue un mal sueño, pero luego me miro las manos y recuerdo. No puedo borrar la imagen de su cuerpo inmóvil. Me pregunto si tú también lo recuerdas así, o si te aferras a la versión que todos aceptaron porque era la más fácil de soportar. No busco tu perdón, solo quería que supieras que, aunque huí, no he dejado de pensar en lo que pasó». Las letras, firmes pero tristes, parecían cargar con todo el peso de esos años. Elena la dobló de nuevo con cuidado. «Marcos, nadie debería vivir atado a un momento, por terrible que sea. Ese momento cambió todo». Ella lo miró directamente. «También lo cambió a usted, pero lo que veo ahora no es a un fugitivo, sino a un hombre que enseña ajedrez, que ayuda a los niños, que corta leña para que no pasen frío». Por primera vez en mucho tiempo, él dejó caer la mirada, como si esas palabras fueran demasiado. «Quémelas», dijo ella de pronto, señalando las cartas. Marcos abrió mucho los ojos. «¿Qué? Son cadenas. Mientras las guarde, seguirá volviendo a ese lugar y a ese momento. Si de verdad quiere empezar de nuevo, tiene que dejarlas ir». Hubo un largo silencio. Finalmente, él asintió. Esa misma tarde, bajaron al patio trasero de la finca, encendieron un pequeño fuego y, uno a uno, fueron arrojando los sobres a las llamas. El papel se curvaba, ennegrecía y se convertía en ceniza que el viento dispersaba. Elena lo observaba en silencio, comprendiendo que, aunque no lo dijera, cada carta que ardía era un peso menos sobre sus hombros. Cuando el último sobre desapareció, Marcos se quedó mirando las brasas. «No sé si esto me libera o me deja más vacío», confesó. «A veces, para llenarse, hay que vaciar primero», respondió ella. Se miraron en silencio, y Elena tuvo la certeza de que algo había cambiado entre ellos. No era aún confianza plena, pero sí un paso decisivo hacia ella.
Marcos apagó el fuego y se limpió las manos en el pantalón. «Gracias», dijo simplemente. Mientras volvían hacia el establo, el sol caía sobre los tejados de Valdemora, tiñendo de cobre las tejas. Elena sintió que, aunque el camino hasta la verdad completa sería largo, ya no caminaban en direcciones opuestas. Y por primera vez, se permitió pensar que tal vez, solo tal vez, el reto en latín no había sido el principio de un juego, sino el inicio de una historia que ninguno de los dos habría imaginado. La vida en Valdemora rara vez cambiaba de ritmo. El repique de la iglesia marcaba las horas, las campanas del ganado se oían a lo lejos, y en la plaza mayor las mismas conversaciones se repetían semana tras semana. Sin embargo, a finales de aquel mes, algo rompió esa calma. Era un martes caluroso. El aire parecía ondular sobre las tejas, y hasta las cigarras cantaban con desgana. Elena, desde la ventana de la escuela, vio entrar en la plaza a un hombre a caballo. No era de allí. Su porte lo delataba. Llevaba ropa de viaje polvorienta, pero su postura recta y la manera en que examinaba cada rincón del pueblo indicaban que no estaba de paso, sino buscando algo o a alguien. Se detuvo frente a la tienda de don Julián, desmontó con un gesto ágil y sacó de la alforja un papel doblado. Lo desplegó y lo comparó con los rostros que pasaban por la calle. Desde su ventana, Elena alcanzó a distinguir que era un cartel. El tipo de papel que uno espera ver clavado en un tablón de anuncios, no en manos de un desconocido que mide a cada vecino con la vista. Cuando sus miradas se cruzaron fugazmente, Elena sintió un escalofrío. Las noticias, en un pueblo como Valdemora, viajan más rápido que el tren correo. Antes del mediodía, ya se comentaba que el recién llegado se llamaba Don Jacinto Henales, o Henley, como él mismo se presentó, y que era cazador de recompensas. Llevaba consigo un cartel con el retrato de un hombre acusado de homicidio en Filadelfia. El corazón de Elena dio un vuelco cuando escuchó la descripción. No hacía falta que nadie dijera el nombre. Esa tarde, en cuanto terminó la clase, fue directa a la finca. Encontró a Marcos en el establo, errando a un caballo con la concentración de quien se refugia en un trabajo físico para ordenar los pensamientos. «Hay un hombre en el pueblo», comenzó ella sin rodeos. «Un cazador de recompensas, y lleva un cartel con tu cara». Marcos dejó el martillo sobre el banco de trabajo y la miró fijamente. No hubo sorpresa en sus ojos, solo una resignación tranquila. «Sabía que tarde o temprano pasaría», dijo, secándose el sudor de la frente. «Me extraña que haya tardado tanto». «¿Qué piensas hacer?», preguntó Elena. «Irme, esta noche, antes de que pueda confirmarlo y me lleve». Elena dio un paso al frente, indignada. «¿Y volver a huir? ¿Dejar que todos crean que eres culpable?» «No es cuestión de orgullo, Elena», respondió con un tono firme pero no airado. «Es cuestión de protegerte. Si se sabe que me has estado ayudando, que hemos pasado tiempo juntos, tu reputación se irá al traste. Y quizá algo peor». «No voy a permitir que tomes esa decisión por mí», replicó ella, con los ojos brillantes. «No viniste hasta aquí para esconderte. Y no pienso dejar que te marches como si lo que hemos vivido no significara nada». El sonido de pasos en la entrada interrumpió la discusión. En el marco de la puerta apareció el propio Henley, alto, de mirada fría, con el cartel en la mano. «Dr. Coleman Thatcher», dijo, como si pronunciara una sentencia. Marcos se irguió despacio, sin apartar la vista del recién llegado. «Depende de quién pregunte. Jacinto Henley, autorizado por el estado de Pensilvania para capturar fugitivos». Levantó el cartel. «Se le busca por el asesinato de James Morrison. Recompensa: $500, vivo o muerto». Elena sintió un nudo en el estómago. Era una cifra enorme, suficiente para tentar a cualquiera. Marcos dio un paso hacia él. «Iré contigo, pero no molestes a nadie más del pueblo. Ellos no tienen nada que ver». Henley lo miró con una sonrisa seca. «Eso dependerá de si alguien haya estado encubriendo a un prófugo». «Espere», intervino Elena, situándose al lado de Marcos. «Si de verdad es un hombre de ley,
Supongo que le interesarán los hechos. ¿Sabe usted que ese caso tuvo testigos cuyas declaraciones se contradicen? Que hubo presiones de la familia Whitmore para cerrar el asunto deprisa. Henley la observó con atención. El cartel no dice nada de eso, señora. No, pero si es inteligente, sabrá que no todo lo que está en un papel es la verdad completa, insistió ella. ¿O acaso nunca ha visto a un inocente acusado por conveniencia? Por primera vez, el cazador de recompensas pareció vacilar. He visto muchas cosas. Incluso eso. Guardó el cartel en el bolsillo. Le daré 24 horas. Si en ese tiempo me trae pruebas que me hagan dudar de lo que dice este papel, quizá me replantee mi viaje de vuelta. Era poco tiempo, pero era una oportunidad. En cuanto Henley se marchó, Elena se giró hacia Marcos. Tenemos un día para limpiar tu nombre. Y vamos a conseguirlo. Aunque lo hiciéramos, ¿sabes lo que significaría? Dijo él. Todo el mundo sabría quién soy de verdad. Y tú podrías perder tu puesto. Yo no vine a Valdemora para vivir con miedo a los chismes, respondió ella. Vine para hacer algo que valga la pena. Y esto lo vale. Él la miró un instante, como si quisiera grabar sus palabras. Entonces será juntos. Esa misma tarde, Elena envió un telegrama urgente a una antigua profesora suya en Madrid, que mantenía contactos con académicos y abogados en el extranjero. En el mensaje resumió lo ocurrido, pidió información sobre el caso Morrison y cualquier prueba de irregularidades. Mientras esperaba respuesta, comenzó a organizar una red de apoyo en el propio pueblo. Doña Carmen y su marido estuvieron dispuestos a declarar sobre el carácter de Marcos. Don Julián, el tendero, recordó cómo el vaquero había ayudado en una epidemia de gripe meses atrás. Incluso el alcalde, que al principio había sido receloso, aceptó firmar un escrito defendiendo su honradez. La escuela se convirtió en improvisado cuartel general. Sobre el escritorio, Elena extendió hojas y más hojas donde redactaba, con su letra clara, un relato completo de la vida de Marcos en Valdemora. Su trabajo, sus gestos de ayuda, su conducta irreprochable. Entre párrafo y párrafo, intercalaba preguntas clave sobre el caso original, subrayando lo que no encajaba, la rapidez del juicio, el peso de los testimonios de la familia de la prometida, la ausencia de análisis médico imparcial. A medianoche, llegó la respuesta por telegrama. La profesora había contactado con un colega en Filadelfia, que recordaba el caso y confirmaba sospechas. James Morrison arrastraba deudas con gente peligrosa. Se rumoreaba que había recibido amenazas poco antes de su muerte. Varios testigos cambiaron su versión entre la primera declaración y la oficial. Elena leyó el mensaje en voz alta para Marcos, que la escuchaba sentado junto a la estufa. «Esto lo cambia todo», dijo él. «Esto te da una oportunidad real», corrigió ella. «Mañana se la pondremos delante a Henley». Marcos se inclinó hacia adelante. «No sé si quiero ilusionarme. Si falla, al menos sabremos que lo intentamos, y yo no me quedaría con la espina de no haber luchado». Él asintió, y por primera vez en días, una chispa de esperanza asomó en sus ojos grises. Cuando se fueron a dormir, Valdemora estaba en silencio. Pero en la escuela, sobre la mesa de la maestra, reposaba un montón de papeles que podían ser la diferencia entre una vida en fuga y una vida libre. Y en el corazón de Elena latía la certeza de que, pasara lo que pasara, aquel hombre que había aparecido un día recitando a Virgilio merecía mucho más que una huida en mitad de la noche. El amanecer llegó con un cielo limpio y una brisa suave que movía las campanas de la iglesia. En la escuela, Elena repasaba por última vez los documentos y telegramas que había reunido para presentárselos a Henley. El cazador de recompensas había sido claro: 24 horas. Y ese plazo se agotaba en cuestión de minutos. Marcos estaba sentado en la mesa del fondo, con las manos entrelazadas. No parecía nervioso, pero Elena conocía ya lo suficiente como para detectar en sus ojos esa tensión contenida que lo acompañaba desde que Henley apareció. «¿Listo?»,
preguntó ella. Listo para lo que venga, respondió él, aunque su voz tenía ese matiz de quien se prepara para lo peor. A las 10 en punto, Henley entró en la escuela. Llevaba el cartel doblado en el bolsillo interior y el sombrero echado hacia atrás. Buenos días, señorita Hart, Dr. Thatcher, saludó, usando por primera vez el título que figuraba en el cartel. Supongo que tienen algo para mí. Elena asintió y le entregó un fajo de papeles, junto con la copia del telegrama que había recibido la noche anterior. Aquí tiene. Declaraciones de vecinos de Valdemora sobre el carácter y conducta de Marcos. Datos sobre su ayuda en casos médicos, testigos de su honradez. Y, lo más importante, información de Filadelfia. Deudas de la víctima, amenazas previas, cambios en las declaraciones de los testigos. Henley hojeó los documentos con una lentitud exasperante. A veces fruncía el ceño, otras murmuraba algo que no se entendía. Cuando terminó, guardó silencio durante unos segundos. Lo admito, dijo por fin. Esto no es lo que esperaba encontrar. Lo que esperaba, intervino Elena. Era una historia sencilla, un culpable, un cartel y una recompensa. Pero la vida rara vez es tan simple. Henley la miró de reojo, quizá con un destello de respeto. He pasado 15 años persiguiendo hombres. Algunos culpables, otros no tanto. Y la verdad, el Dr. Thatcher no se comporta como un asesino. Marcos levantó la mirada. Entonces, ¿qué hará? Lo que dije que haría, contestó Henley. Voy a enviar un telegrama a Filadelfia, recomendando que reabran el caso. Voy a incluir todo lo que me han dado. Y hasta recibir respuesta, usted se queda aquí, bajo mi supervisión. No era una absolución, pero tampoco una condena inmediata. Elena pasó el resto del día en la escuela, aunque apenas pudo concentrarse en la clase. Los niños notaban que algo pasaba y lanzaban miradas curiosas a Marcos, que estaba ayudando a reparar una ventana en el patio. En el pueblo, los rumores ya no eran los de un fugitivo peligroso. Ahora hablaban del vaquero que podría ser inocente y de la maestra que estaba dispuesta a jugárselo todo por él. Esa tarde, cuando Henley volvió a la escuela, traía consigo una pequeña sonrisa apenas perceptible. He recibido respuesta, anunció, dejando un telegrama sobre la mesa de Elena. El fiscal de Filadelfia confirma que, con la información nueva, el caso se reabrirá. Y mientras tanto, la orden de captura queda suspendida. Elena sintió que las piernas le temblaban. Marcos, en cambio, permaneció en silencio unos segundos antes de decir, «Gracias». «No me las dé a mí», replicó Henley. «Déselas a la mujer que ha movido medio pueblo y medio país para conseguirlo». Durante los días siguientes, la tensión fue dando paso a una extraña calma. Marcos seguía trabajando en la finca y ayudando en la escuela, pero ahora lo hacía a la vista de todos, sin el temor constante a ser reconocido. Aún así, Elena sabía que la batalla no estaba ganada del todo. Quedaba el juicio moral, y también el riesgo de que en Filadelfia hubiera quienes quisieran mantener la versión original de los hechos. Una tarde, mientras recogían los pupitres, Marcos se acercó con un gesto serio. «Elena, sé que no es justo que te arrastre a todo esto. Si quieres poner distancia, lo entenderé». Ella dejó de ordenar los cuadernos y lo miró directamente. «¿Distancia? Después de lo que hemos pasado, lo único que quiero es ver cómo termina esta historia. Y prefiero estar a tu lado cuando llegue el final». El siguiente fin de semana, llegó un nuevo telegrama de Filadelfia. Elena lo abrió con manos temblorosas. Nuevas pruebas y testimonios confirman dudas sustanciales. Se retiran cargos de manera provisional a la espera de revisión completa. Recomendación: libertad sin restricciones. Marcos lo leyó 2 veces antes de dejarlo sobre la mesa. Es más de lo que esperaba. Es el principio de tu libertad, dijo Elena, con una sonrisa que le iluminaba todo el rostro. Henley, que aún estaba en el pueblo, asintió con un leve gesto. «Mi trabajo aquí ha terminado.
Y, si me permite un consejo, doctor Thatcher, aproveche esta oportunidad. No todos la reciben. Esa noche, Valdemora se llenó de un murmullo diferente. En la taberna, en las casas, incluso en la iglesia, se hablaba del final feliz de Marcos. Pero él sabía que no era un final, sino el primer paso hacia algo nuevo. Mientras caminaban juntos hacia la escuela, Elena rompió el silencio. ¿Has pensado qué harás ahora? No lo sé. Parte de mí quiere recuperar lo que dejé atrás. Otra parte miró hacia ella. Piensa que quizá lo que busco está aquí. Elena sonrió. Donde quiera que sea, lo importante es que ahora puedes elegir. Esa madrugada, mientras todo el pueblo dormía, Marcos se quedó solo en el establo, sentado en un banco de madera. La luz de un farol iluminaba sus manos, que ya no temblaban como antes. Por primera vez en años, el peso que llevaba sobre los hombros parecía más liviano. Pensó en Catherine, en James Morrison, en los años perdidos, y en cómo un desafío impulsivo en una reunión del consejo lo había llevado hasta una mujer capaz de enfrentarse a un cazador de recompensas para defenderlo. Se permitió una sonrisa breve, casi incrédula. El futuro era incierto, pero ahora no le resultaba aterrador. Y mientras apagaba el farol y cerraba la puerta del establo, supo que al día siguiente amanecería no solo libre, sino dispuesto a empezar a vivir de nuevo. El amanecer en Valdemora trajo un silencio distinto. Ya no era el silencio tenso de los días anteriores, sino uno más sereno, roto únicamente por el canto de los gallos y el sonido lejano de un carro pasando por la calle principal. Marcos se despertó antes que el sol, algo que se le había vuelto costumbre desde que trabajaba en la finca de los Ortega. Aquella mañana, sin embargo, no había tareas urgentes. Aún así, el hábito y la inquietud lo mantuvieron en pie. Elena, en cambio, llegó a la escuela más tarde de lo habitual. Había pasado la noche revisando una y otra vez el telegrama que confirmaba la retirada provisional de los cargos. No dejaba de pensar en lo que significaba para Marcos y para ella. Desde el día en que lo conoció, su vida había cambiado de maneras que no imaginaba. «Buenos días», dijo ella al entrar al aula, con una sonrisa ligera pero cargada de significado. «Buenos días», respondió Marcos desde la ventana, donde estaba ajustando una cortina que se había soltado. «¿Dormiste bien?» «Lo suficiente. No recuerdo la última vez que desperté sin sentir ese peso en el pecho», confesó, con un tono que mezclaba alivio y desconfianza, como si temiera que la buena noticia se desvaneciera. A pesar de la mejora en el ambiente, no todos en Valdemora aceptaban la inocencia de Marcos tan fácilmente. Había quienes murmuraban en la taberna, recordando viejas historias o inventando nuevas. Esa tarde, cuando Elena fue a comprar pan, escuchó a dos vecinos cuchicheando cerca del horno. Dicen que todo es un montaje, que Henley se dejó comprar. Bah, tonterías, si fuera culpable. ¿Crees que la maestra pondría su nombre y su reputación por él? Elena se marchó sin intervenir, pero con el corazón encogido. Sabía que limpiar un nombre era mucho más que un asunto legal. Era un proceso lento, lleno de miradas y comentarios que podían herir más que cualquier sentencia. Esa noche, mientras cenaban juntos en la cocina de la escuela, Marcos rompió el silencio. «He pensado en ir a Filadelfia. No para quedarme, sino para cerrar el asunto con mis propias manos». «¿Cerrar el asunto?», preguntó Elena, dejando la cuchara sobre el plato. «Sí. Hablar con quienes me acusaron, mirarles a los ojos y asegurarme de que no quede ninguna sombra sobre mí». Elena sabía que ese viaje sería más que un trámite. Sería un regreso a las heridas, a las calles donde había vivido antes de convertirse en el fugitivo. «Si decides ir, no irás solo», dijo ella, con una firmeza que no admitía réplica. El día siguiente trajo una sorpresa. Henley regresó a la escuela, pero no con noticias del caso, sino con una carta en la mano. «La encontré en la oficina de telégrafos. Venía dirigida a Pseti, Dr. Thatcher». Marcos la tomó con cautela. La letra en el sobre le resultaba conocida, aunque no podía ubicarla. Al abrirla, reconoció el nombre de quien la firmaba:
Catherine Miller. La carta era breve pero directa. Supe lo ocurrido. No puedo decir que lamento su arresto, pero hay cosas que deben aclararse. Si quiere la verdad, venga a Filadelfia. Le diré lo que nadie más se atreve a contar. Elena leyó por encima del hombro de Marcos. ¿Quién es? La viuda de James Morrison, respondió él con el ceño fruncido. El hombre al que se supone que maté. La noticia se propagó con rapidez en Valdemora. Algunos lo vieron como una oportunidad para limpiar su nombre, otros como una trampa evidente. Henley, siempre pragmático, dio su opinión. Si vas, iré contigo. No me pagan por cuidarte ya, pero sé reconocer cuando un hombre necesita un testigo fiable. Marcos lo agradeció, aunque sabía que aquel viaje cambiaría muchas cosas. Antes de partir, Marcos visitó a los Ortega para dejar todo en orden en la finca. Don Julián, el patriarca, lo recibió en el porche. «He oído que te vas a Filadelfia». «Sí, señor. Hay cosas que debo resolver. Entonces vuelve con la cabeza alta. Aquí ya tienes un lugar, pase lo que pase». Las palabras le calaron más de lo que esperaba. No era solo un gesto de apoyo. Era un reconocimiento tácito de que, para algunos, ya no era el forastero sospechoso, sino parte de la comunidad. La noche antes del viaje, Elena preparó una pequeña maleta. Marcos la observaba desde el quicio de la puerta. «¿Estás segura de que quieres venir? Filadelfia no es Valdemora. Justamente por eso, no pienso dejarte solo en un lugar donde todo el mundo cree conocerte por una historia que no es cierta». Marcos sonrió apenas, con esa mezcla de gratitud y temor que se le escapaba en los momentos importantes. «Entonces será nuestro viaje». El tren partió al amanecer, dejando atrás las calles tranquilas y el olor a pan recién hecho. Elena miraba por la ventana cómo el paisaje cambiaba, de campos dorados a estaciones cada vez más grandes y ruidosas. Marcos, en silencio, repasaba en su mente lo que diría cuando estuviera frente a Catherine. «¿Qué esperas encontrar?», preguntó Elena, rompiendo el silencio. «La verdad», respondió él, sin apartar la vista de la ventanilla. «Y la verdad nunca viene sin un precio». Al llegar a Filadelfia, la ciudad los recibió con un bullicio abrumador. Tranvías que chirriaban en las esquinas, vendedores ambulantes gritando sus ofertas, y un ir y venir de gente que parecía no detenerse nunca. Henley los esperaba en la estación, con el sombrero ladeado y una mirada alerta. «La dirección que nos dio Catherine no está lejos», dijo. «Pero antes de ir, quiero que comamos algo». Este tipo de encuentros es mejor afrontarlos con el estómago lleno. Elena sonrió, aliviando un poco la tensión, pero Marcos apenas probó bocado. Sabía que cada paso lo acercaba a un momento decisivo. Finalmente, llegaron a una casa modesta, en una calle tranquila. Catherine los recibió en la puerta. Era una mujer de unos 40 años, con el rostro marcado por arrugas prematuras y unos ojos grises que parecían medir cada movimiento. «Pase, Dr. Thatcher». Y sus acompañantes también. En el salón, el aire olía a té recién hecho. Catherine se sentó frente a ellos y habló sin rodeos. «James no murió como dijeron. Yo estaba allí. Vi quién lo atacó, y no era usted». Elena contuvo la respiración. Henley se inclinó hacia adelante. «Entonces, ¿por qué lo acusó?», preguntó Marcos, con la voz tensa. Catherine lo miró directamente. «Porque me amenazaron. Y porque, en aquel momento, pensé que sería más fácil cargarle la culpa a un forastero que enfrentarme a la gente que realmente mandaba». El silencio que siguió fue denso, como si las paredes mismas contuvieran el peso de lo que acababa de decir. Ese instante lo cambió todo. Marcos sintió una mezcla de rabia y alivio. Rabia por los años perdidos, por la humillación, por el miedo que había soportado. Alivio, porque al fin tenía la confirmación que necesitaba, pero sabía que aquello era solo el principio. Si Catherine estaba dispuesta a hablar, habría que enfrentar a quienes la habían forzado a mentir. Y eso, en Filadelfia, significaba entrar en un terreno peligroso. Mientras salían de la casa,
Elena tomó su mano. Ahora sí, la verdad está de nuestro lado. Marcos apretó los labios y asintió. Y no pienso dejar que se escape. La mañana siguiente, amaneció con un cielo gris plomizo, de esos que presagian lluvia fina y persistente. Marcos apenas había dormido. La confesión de Catherine le había dado la certeza que buscaba, pero también le había dejado una inquietud que le oprimía el pecho. Saber la verdad no era lo mismo que conseguir justicia. Elena preparó café en la pequeña pensión donde se alojaban. «¿Qué piensas hacer ahora?», preguntó sirviéndole una taza. «No basta con que Catherine hable, necesitamos pruebas. Algo que ate a esos hombres a la muerte de James Morrison». Henley, que estaba revisando un mapa de la ciudad, levantó la vista. «Si Catherine dice la verdad, sabrá dónde buscar. Pero ten cuidado. Si ellos supieron forzarla a mentir, no dudarán en silenciarla otra vez». Se reunieron de nuevo con Catherine esa tarde. La mujer parecía nerviosa, mirando a ambos lados de la calle antes de abrir la puerta. «Hay un almacén en el puerto», susurró. «Allí se guardan documentos y registros. James. Antes de morir llevaba un cuaderno con nombres, pagos y fechas. Si ese cuaderno sigue allí, podría demostrar todo». Elena frunció el ceño. «¿Y por qué no lo entregó antes?». «Porque si lo hacía, yo no estaría aquí hablando con ustedes», respondió Catherine, con un tono que no admitía réplica. El puerto de Filadelfia no era un lugar amigable al caer la noche. Entre el olor a pescado, el humo de las fábricas cercanas y las figuras que se movían en las sombras, había un aire de desconfianza permanente. Henley insistió en que fueran armados. Marcos aceptó, aunque detestaba la idea de usar un arma fuera del campo de batalla. Caminaron por un pasillo estrecho entre almacenes. Siguiendo la descripción de Catherine, llegaron a una puerta lateral sin letrero. «Aquí es», dijo Henley. «No veo guardias». «Eso nunca es buena señal», murmuró Marcos. Forzaron la cerradura y entraron. El interior olía a madera húmeda y pólvora. Entre cajas y barriles, encontraron una oficina pequeña con un archivador metálico. Marcos buscó entre los cajones hasta dar con un cuaderno de tapas negras, cubierto de polvo. Lo abrió y allí estaban: nombres, cifras, fechas. Y la prueba que vinculaba a 2 concejales locales con pagos ilegales. Pero el momento de alivio duró poco. Un ruido seco, como una puerta golpeando, resonó en el pasillo. Henley apagó la linterna. «No estamos solos», susurró. 2 hombres aparecieron en la entrada, uno de ellos con un bate, el otro con una pistola. «Dejad eso donde está», ordenó el del arma. Marcos intercambió una mirada con Henley. No había tiempo para pensar. Henley empujó una estantería, bloqueando momentáneamente la puerta, mientras Marcos y Elena corrían hacia la salida trasera. El sonido de disparos rebotó en las paredes metálicas del almacén. Salieron a un callejón estrecho que daba al muelle. El agua golpeaba las maderas con fuerza, y el aire olía a sal y óxido. Un barco pequeño estaba amarrado a pocos metros. «¡Por aquí!», gritó Henley. Corrieron hasta el muelle y saltaron al barco. El motor tosió un par de veces antes de arrancar, alejándolos de la orilla mientras las figuras de los hombres armados se quedaban atrás, maldiciendo. Cuando por fin se sintieron a salvo, Marcos abrió de nuevo el cuaderno bajo la luz temblorosa de una farola del puerto vecino. «Esto no solo los incrimina en el asesinato de James», dijo, pasando las páginas. «Aquí hay pagos a jueces, sobornos a la policía. Es más grande de lo que pensábamos». Elena lo miró con preocupación. «Marcos, si decides seguir adelante, no habrá marcha atrás». «Nunca la ha habido», respondió él, con una determinación que no dejaba espacio para el miedo. De regreso a la pensión, Catherine los esperaba con gesto ansioso. «¿Lo encontrasteis?». «Sí», dijo Marcos, mostrándole el cuaderno. «Pero ahora necesitan protegerte. No os preocupéis por mí. Preocupaos por lo que vendrá después», respondió, como si ya supiera que la tormenta estaba cerca.
Henley propuso entregarlo directamente a un periodista que conocía. Si esto sale en la prensa, antes de que intenten manipularlo, no podrán enterrarlo. ¿Puedes confiar en él?, preguntó Elena. Tanto como puedo confiar en cualquier hombre que vive de las noticias, contestó Henley con media sonrisa. Esa noche, Marcos salió solo a dar un paseo. Necesitaba aire para ordenar sus pensamientos. Filadelfia, con su ruido constante y sus calles iluminadas, era un mundo distinto a Valdemora. Se detuvo frente a un escaparate, mirando su reflejo. Ya no era el hombre derrotado que había llegado al pueblo buscando trabajo. Ahora llevaba sobre los hombros la responsabilidad de limpiar su nombre y de derribar a quienes habían corrompido la justicia. Al regresar, encontró a Elena despierta. «No pude dormir», dijo ella. «Siento que algo malo va a pasar». «Puede que sí», admitió Marcos, «pero no pienso retroceder ahora». A la mañana siguiente, fueron a la redacción de un periódico local. Henley presentó a su contacto, un periodista llamado Samuel Carter. Era un hombre alto, de cabello canoso y mirada astuta. «Si esto es real, será la historia del año», dijo Carter, hojeando el cuaderno. «Pero debo advertiros, una vez que lo publique, vuestra vida cambiará para siempre». Marcos asintió. Ya cambió hace mucho. Carter prometió investigar a fondo y preparar el artículo. Mientras tanto, les recomendó no permanecer en un solo lugar demasiado tiempo. Sin embargo, esa precaución llegó tarde. Aquella misma tarde, un coche negro se detuvo frente a la pensión. 2 hombres bajaron y subieron directamente al segundo piso. Elena, que estaba junto a la ventana, los vio y su corazón se aceleró. «Marcos», susurró, «están aquí». Salieron por la escalera trasera, corriendo hacia la calle lateral. Henley iba delante, guiándolos por un laberinto de callejones hasta perder de vista a los perseguidores. «Esto confirma que estamos pisando callos importantes», dijo Henley, respirando agitado. «Ahora no solo se trata de justicia, se trata de sobrevivir». Esa noche, refugiados en una vieja casa de un amigo de Henley, Marcos y Elena repasaron el plan. Cuando Carter publique el artículo, ellos intentarán desacreditarlo o destruir las pruebas, dijo Marcos. «Tenemos que duplicar todo». «Yo puedo encargarme», respondió Elena. «Conozco a un notario que guarda copias de documentos sensibles. Si conseguimos una réplica exacta, podrán destruir lo que quieran. Siempre quedará un registro». Henley sonrió. «Me gusta cómo piensas, maestra». Fuera, la lluvia empezó a caer, golpeando el tejado con un ritmo constante. Marcos miró por la ventana. Sabía que el día en que se enfrentara cara a cara con los responsables estaba cada vez más cerca, y en lo más hondo de su ser, una certeza lo sostenía. Esta vez no huiría. El amanecer trajo un silencio extraño. Ni el ruido del tráfico ni las voces de la calle parecían colarse en la vieja casa donde Marcos, Elena y Henley se habían refugiado. Afuera, la lluvia de la noche anterior había dejado charcos oscuros en las aceras y un olor a tierra mojada que se colaba por las rendijas de las ventanas. Marcos estaba sentado en la mesa de la cocina, con el cuaderno de James Morrison abierto frente a él. Llevaba horas repasando las páginas, memorizando cada nombre, cada cifra, cada fecha. Sabía que en esos números estaba la clave no solo para limpiar su nombre, sino para destapar una red de corrupción que había operado impunemente durante años. «¿Has dormido algo?», preguntó Elena, entrando con 2 tazas de café. «Lo justo para soñar con gente que preferiría olvidar», respondió él, esbozando una sonrisa cansada. Henley llegó poco después, con un periódico bajo el brazo. «Carter se está moviendo», anunció dejando el diario sobre la mesa. «Dice que publicará el artículo mañana a primera hora». Marcos asintió, pero en sus ojos había cautela. «Eso significa que hoy será el día más peligroso». Decidieron dividirse las tareas. Elena iría a ver al notario para dejar una copia certificada del cuaderno, tal como había sugerido.
Henley se encargaría de vigilar los movimientos alrededor de la casa y de cualquier posible seguimiento. Marcos, por su parte, quería visitar a un antiguo contacto suyo en la policía, alguien que en su momento le había mostrado lealtad. Antes de separarse, Elena lo tomó del brazo. «Ten cuidado, Marcos. No te la juegues más de lo necesario». «Lo mismo te digo, maestra», respondió él con un guiño que apenas ocultaba la preocupación. El contacto de Marcos, el inspector Valdés, trabajaba ahora en una oficina modesta en un barrio tranquilo. Al verlo entrar, alzó las cejas con sorpresa. «Vaya, pensé que habías dejado Filadelfia para no volver». «Y yo pensaba que aquí quedaba gente decente», replicó Marcos. «Necesito un favor». Le contó todo en pocas palabras. El cuaderno, los concejales corruptos, la confesión de Catherine. Valdés escuchó en silencio, fumando lentamente. «Si me pillan ayudándote, me juego el puesto. Pero me juego más si no lo hago. Dame una copia de ese cuaderno. Yo puedo garantizar que llegue a manos de un fiscal que no esté comprado». Marcos se la entregó, consciente de que cada duplicado aumentaba sus posibilidades de éxito, y también el riesgo. Mientras tanto, Elena esperaba en la sala del notario. La luz entraba a través de unas cortinas pesadas y el olor a madera encerada le recordaba a la casa de su infancia. Cuando finalmente la atendieron, pidió que la copia quedara bajo custodia con cláusula de apertura en caso de fallecimiento o desaparición del depositante. El notario la miró con cierta curiosidad, pero no hizo preguntas. Al salir a la calle, notó una sensación incómoda, un coche negro estacionado a pocos metros, el mismo que había visto la tarde anterior. Fingiendo indiferencia, caminó hasta la parada del tranvía, pero en cuanto dobló la esquina, aceleró el paso y tomó un callejón lateral. Había aprendido que en situaciones así, la mejor arma era no parecer presa fácil. Por la tarde, los tres se reunieron de nuevo en la casa. Henley había detectado movimiento, hombres merodeando por la zona, alguno incluso parándose frente a la puerta antes de marcharse. «Están tanteando el terreno», dijo. «Esperan que cometamos un error». «Entonces no se lo daremos», contestó Marcos, cerrando con fuerza el cuaderno. Pero el destino parecía empeñado en acelerar los acontecimientos. Un golpe seco en la puerta principal lo sobresaltó. Una voz grave exigió que abrieran. Henley hizo una seña a Marcos para que se apartara, mientras él, pistola en mano, se acercaba a la entrada. «¿Quién es?», preguntó. «Servicio postal», respondió la voz, demasiado tensa para sonar creíble. Henley negó con la cabeza y se alejó de la puerta. Segundos después, un impacto la hizo ceder. 2 hombres entraron armados, pero Henley y Marcos ya estaban preparados. Hubo un forcejeo breve, un golpe de culata, y uno de los intrusos quedó inconsciente. El otro huyó hacia la calle, pero no antes de que Henley le arrebatara una cartera del bolsillo. Dentro, revisaron el contenido. Un carné falso y una tarjeta con un número de teléfono. «Esto puede servirnos», dijo Henley. Esa noche, Marcos llamó al número desde una cabina pública. «¿Quién eres?», preguntó una voz distorsionada al otro lado. «El hombre que tiene lo que vosotros buscáis», respondió Marcos. «Y no pienso esconderme más». Colgó antes de que la conversación pudiera ir más lejos. Sabía que aquello provocaría una reacción, y precisamente eso buscaba. Si lograba que se precipitaran, quizá podría atraparlos con las manos en la masa. Al día siguiente, el artículo de Carter salió a la luz. En la portada, una fotografía del cuaderno abierto y un titular que acusaba directamente a los concejales y a varios funcionarios de alto rango. La ciudad entera parecía hervir. Llamadas a la radio, protestas frente al ayuntamiento, periodistas agolpados frente a la comisaría, pero junto al ruido mediático, llegó la respuesta de la otra parte. Marcos recibió un sobre sin remitente, deslizado por debajo de la puerta. Dentro había una sola frase escrita con tinta roja. «Esto no ha terminado. Están nerviosos», dijo Henley, mirando el papel. «Y un enemigo nervioso es peligroso». Esa tarde, Valdés llamó a Marcos. «El fiscal está dispuesto a actuar,
pero necesita que declares oficialmente y que presentes el cuaderno original. ¿Lo tendrás?, respondió Marcos. Pero antes quiero que caigan todos, no solo los más visibles. Valdés dudó. Eso significa tenderles una trampa. Exacto, confirmó Marcos. Y creo que sé cómo hacerlo. El plan era arriesgado. Harían creer a los implicados que Marcos estaba dispuesto a negociar su silencio a cambio de una gran suma de dinero. La reunión sería en un lugar público, con Valdés y un equipo de agentes encubiertos listos para intervenir. Elena no estaba convencida. Si algo sale mal, no tendrá segunda oportunidad. Lo sé, respondió él, pero si sale bien, se acabará todo. Esa noche, mientras preparaban los detalles, Marcos se tomó un momento para sí mismo. Salió al patio trasero de la casa y miró el cielo estrellado. Pensó en su vida antes de todo esto, en cómo una mentira había destrozado su reputación y lo había condenado al exilio. Ahora, por primera vez en años, sentía que tenía la oportunidad de cerrar el círculo. Elena se le acercó, envolviéndose en una manta. Pase lo que pase mañana, quiero que sepas que creo en ti. Marcos la miró, agradecido. Oh, tú es lo que me mantiene en pie, Elena. Al día siguiente, todo estaría en juego. La mañana amaneció gris, con un cielo encapotado que parecía anunciar tormenta. En la plaza mayor, la fuente central borboteaba tranquila, ajena a toda la tensión que flotaba en el aire. Marcos llegó temprano, vestido con una chaqueta oscura y una bufanda que le cubría parcialmente el rostro. En el bolsillo interior llevaba el cuaderno de James Morrison, envuelto en una bolsa de plástico para protegerlo de la humedad. Elena estaba sentada en una cafetería cercana, fingiendo leer un periódico mientras mantenía la vista en él. Henley, a unos metros, hablaba por teléfono, aunque en realidad sus auriculares estaban conectados al canal de comunicación con Valdés y los agentes encubiertos. Todo estaba calculado al milímetro. Recuerda, susurró la voz de Valdés por el auricular de Henley. No intervenimos hasta que tengamos pruebas claras de la entrega de dinero o de una confesión directa. A las 10 en punto, un coche negro se detuvo junto a la plaza. De él bajaron 3 hombres de traje. Uno de ellos, corpulento, con el pelo engominado y gafas oscuras, se acercó a Marcos con una sonrisa fría. «Veo que has venido solo», dijo, extendiendo la mano. «Como acordamos», respondió Marcos, sin aceptar el saludo. Se sentaron en un banco de piedra, mientras uno de los acompañantes abría un maletín. Dentro, fajos de billetes perfectamente ordenados. «Esto es solo un adelanto», dijo el hombre. «A cambio, el cuaderno desaparece y todos seguimos con nuestras vidas». Marcos no respondió de inmediato. Miró el maletín y luego al hombre. «No vine a vender mi silencio. Vine a daros una oportunidad de hablar, antes de que todo se haga público». El hombre entrecerró los ojos. «¿A qué juegas?» «A poner fin a esta farsa», contestó Marcos, sacando el cuaderno. Lo colocó sobre el banco, a la vista de todos. En ese momento, Valdés hizo una señal desde un punto estratégico. Los agentes encubiertos comenzaron a acercarse, disimulando entre la gente que paseaba por la plaza. Henley, con la mano en el bolsillo, mantenía la vista fija en la escena. «¿Sabes lo que te puede costar esto?», amenazó el corpulento. «No tienes ni idea de con quién te estás metiendo». «Oh, créeme, lo sé muy bien», replicó Marcos, con una calma que solo ocultaba a medias la tensión que sentía. Uno de los hombres de traje cometió el error de acercarse demasiado y tomar el cuaderno. Ese fue el momento que Valdés esperaba. «Ahora», ordenó por radio. En segundos, la plaza se llenó de agentes. Los hombres de traje intentaron huir, pero fueron reducidos rápidamente. El corpulento fue esposado mientras lanzaba amenazas a gritos. El maletín con el dinero quedó incautado como prueba, junto con el cuaderno original. Elena salió de la cafetería y corrió hacia Marcos. «¿Estás bien?», exclamó, abrazándole con fuerza. «Sí. Y por primera vez en años, creo que todo esto ha valido la pena», respondió él. Henley se acercó, sonriendo con alivio. «Ha sido limpio. Ahora sí que no podrán taparlo».
Valdés confirmó la noticia minutos después. El fiscal tiene pruebas más que suficientes. Y gracias a tu declaración, irán a por todos, no solo por los de hoy. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Los medios publicaron reportajes diarios sobre la red de corrupción destapada. Varias dimisiones sacudieron el ayuntamiento y se abrieron investigaciones en cadena. El nombre de Marcos, que durante años había sido sinónimo de escándalo, volvió a ocupar titulares, pero esta vez acompañado de la palabra inocente. Una mañana, sentado en la terraza de un bar, recibió un mensaje en su móvil. Era una fotografía. La tumba de James Morrison, con un ramo de flores frescas, y una nota que decía: «Gracias por devolverle la verdad». Marcos la miró en silencio, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Elena decidió quedarse en la ciudad un tiempo más. Sus clases se habían llenado de alumnos curiosos por la historia, y algunos padres incluso la felicitaron por su valentía. Henley, por su parte, aceptó un puesto como consultor de seguridad para una ONG que luchaba contra la corrupción política. Una noche, los tres cenaron juntos en el pequeño restaurante que solían frecuentar. El camarero, que ya los conocía, les sirvió una botella de vino de la casa. «A la verdad», brindó Elena, alzando la copa. «Y a no rendirse nunca», añadió Henley. «Y a los amigos que se convierten en familia», cerró Marcos. Al salir, la ciudad parecía distinta. No porque hubiera dejado de tener problemas, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, Marcos sentía que podía caminar por sus calles, sin el peso de una mentira sobre sus hombros. Se detuvo un momento frente a la Plaza Mayor, ahora tranquila, con la fuente iluminada por las farolas. Ese era el lugar donde todo había cambiado. Sonrió para sí mismo y siguió caminando, acompañado por Elena y Henley. La tormenta había pasado. Y ahora, querido lector, me gustaría saber tu opinión. Si hubieras estado en el lugar de Marcos, ¿habrías corrido el riesgo de enfrentarte a una red tan peligrosa? ¿O habrías elegido el silencio para protegerte?